Les habla conversando un rato sobre la economía argentina, sobre la política hacia el 2023. Muchas repercusiones por la entrevista que diste en La Nación el otro día, Mauricio. Y entonces, cuando anunciábamos este encuentro que íbamos a hacer, este vivo en Instagram, aparecieron un montón de preguntas. Y yo voy a ir al hueso con algunas preguntas, antes de que vos también me quieras preguntar por ahí algo a mí o peloteemos algo, pero hay algunas cosas que aparecieron como pregunta número uno. La número uno que te quiero hacer para romper el hielo tiene que ver con la privatización de aerolíneas. Vos en la campaña en 2015 habías dicho que bueno, pero que no, que en realidad que no convenía privatizarla. Ahora fuiste más concluyente, dijiste que sí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Que ya no hay más espacio para seguirle robando la plata a la gente, cobrando impuestos impagables, sacándole parte de su salario para despilfarrar la plata en cosas que no conducen a nada, cuando hay alternativas, ¿no? Entonces creo que Aerolíneas hoy se transforma en algo emblemático de la Argentina que tiene que venir. O sea, ¿por qué vamos a gastar los argentinos? 90% de los argentinos, en nuestro pico de todo lo que hicimos con Emilio Dietrich y las líneas alternativas, las low cost, nos llegamos al 10% de la población. Entonces, ¿por qué el 90% del resto de la población va a pagar las ineficiencias, las barbaridades, las arbitrariedades de Viró y sus amigos? 700 millones de dólares por año. En vez de construir escuelas, hospitales, rutas, mejor internet, tener equilibrio fiscal. Ahora justamente ese problema de tantos gremios y la irracionalidad con la que se manejan esos gremios, la sobredimensión, cuando vos mirás la cantidad de personal por avión que tienen y de pilotos por avión y todos estos indicadores que son conocidos, hacen que la empresa probablemente no valga nada. O sea, si vos la privatizás, ¿vos pensás que alguien compraría esa empresa con todos los problemas que tiene? No va a ser fácil, pero justamente ellos tendrán que adaptarse a que si quieren seguir trabajando van a aceptar reglas como que le aceptaron los empleados de Flybondi, de JetSmart, porque casi en ningún país, Martín, quedan líneas aéreas estatales. Si no es estratégico, si hay empresas privadas que te prestan el servicio. Y esta sanata de que la aerolínea vuela a lugares que los demás no vuelan, mentira. Las low cost crearon conexiones entre pequeñas ciudades que no existían. Y si vos crees que hay ciudades a las que querés que vuele la empresa, vos te sentás con la empresa y le decís, yo le garantizo 70%, 60% de los tickets vendidos. Me pone la conexión. ¿Y eso qué vale? Nada respecto a robarle a la gente 700 millones de dólares por año, en algo que es un colectivo que vuela, ¿no? Porque más gente que un taxi. ¿Y por qué los colectivos, los taxis, los manejan personas privadas y no el Estado? ¿Y por qué? Porque vuela, lo tiene que manejar el Estado. Porque nos hacen unos avisos lindos, románticos, que Aerolíneas es Argentina. Tengo que salir de esas cosas que son definiciones vacías. Lo que vos necesitas es conectar el país. Y Palomar conectaba, ellos lo cerraron. Todas las compañías aéreas lo conectaban, ellos las expulsaron. Entonces digo, hay mucha mentira en ese relato populista. ¿Tu segundo tiempo es más pragmático que ideológico? Porque cada vez que te escucho dar una definición, por ejemplo ahora con Aerolíneas, veo una visión pragmática, no ya dejás prejuicios de lado y decís, bueno, no funciona así, privaticémosla, por ejemplo. Sí, es más pragmático, es hacer lo que sea bueno para la gente. O sea, no podemos bajo el rótulo del Estado seguirle robando la plata a la gente. O sea, el Estado tiene que hacer, y cada cosa que el Estado, con mala política, se metió, lo único que hizo fue usarlo como otro espacio para beneficiar a sus amigos, a sus parientes, llenarlos de empleados, generarse beneficios, crear mafias que cobran lo que no vale los servicios que le prestan a estas empresas. O sea, es tremendo lo que ha pasado. Entonces yo digo, acá son muchos años de mentirle a la gente bajo el esquema y creo que lo bueno, Araní Martín, no sé qué opinás vos, estás en la calle todo el día, yo siento como que las nubes se están despejando y ya cada vez más argentinos están entendiendo que ese discurso que los atrajo tanto, de que el Estado los iba a cuidar, bueno, empiezan a darse cuenta que el Estado es el que me estafó, me robó sistemáticamente. Si yo en casa tuve que vivir con lo que gano y no gasté de más, ¿por qué el Estado, manejado por estos tipos, siempre gastó de más y me roba con la inflación, me roba futuro,
se endeuda la Argentina porque no se para de gastar. Entonces digo, el argentino medio se está dando cuenta de que hay algo que era un lindo discursito, pero que solamente escondía una mala intencionalidad, no una buena intencionalidad. Y después, por ejemplo, los planes sociales, ¿cómo desarmás? Ustedes 1 millón de potenciar Argentina. Mucha gente dice, pero vos lo duplicaste en el primer año porque hicieron esa ley de emergencia, ¿te acordás? La ley Grabois, que fue la ley que te impusieron en fin del 2016. Que Tremendo. Para aquellos que dicen que no, que ellos colaboraban. No colaboraron nunca, porque seguir aumentando todo este nivel de gasto es una forma de seguir generando desorden, y en el desorden es más fácil que los elefantes pasen por... Bueno, pero ahora incluso hasta Milei dijo, no, pero los planes sociales vamos a dejarlo y muy gradualmente los vamos a ir eliminando. Lo que hay que dar es capacitación, y ahí hubo un área que capacitó, que lo hicieron muy bien, se capacitaba cero a la gente que recibía el plan de trabajar y llegamos a capacitar más de 100.000 personas. Y la verdad es que hoy, a poco que arranque la Argentina, el problema va a ser encontrar gente con vocación de trabajar. Entonces hay que sacarle el miedo a la gente de que no va a poder capacitarse y decirle, usted va a poder tener un trabajo bueno, y ese trabajo suyo, la gente lo va a valorar, alguien lo va a esperar todos los días a que vaya a hacer su trabajo. No va a tener que ir a un escritorio o a una marcha para que le den algo para vivir y sentirse vacío por dentro, porque vos no te sentís genial por lo que te regalan. Obviamente no te sentís genial por lo que vos conseguiste. Entonces, no, pero además en los barrios, Mauricio, cuando nosotros hacíamos la campaña en la zona sur, en todos los barrios de Buenos Aires, la 1114, el barrio 31, todos los barrios de Buenos Aires, la gente laburante te pedía, che, ¿qué van a hacer con los planes? Pero te pedían que van a hacer con los planes, pidiéndole que le pusieran un punto final a los planes. Claro, que le pusieran un tiempo, bueno, un año, cobras un año de plan y el Estado tiene que ayudarte en todo caso a tratar de insertarte en el trabajo, pero no el plan siempre permanente, ¿no? Eso no sirve porque destruye la autoestima de la gente. Aparte de que se utilice, el puntero se robe la mitad de los planes y que inscriba gente que no existe, de otras cosas que con tecnología y con actitud y buena intención la podés también encontrar y eliminar toda esa corrupción que hay detrás de eso. Al que recibe el plan de verdad, le estás destruyendo la autoestima, porque eso que quiere es sentirse... Pero también la economía tiene que estar creando empleo y en las condiciones actuales las pymes tienen miedo de contratar. Te dicen, tengo miedo de la industria del juicio laboral, ni loco, cualquier pyme de todo el país, cuando recorro en todos los lugares me dice lo mismo. No importa el sector de la economía que sea, pequeña, mediana empresa, no importa la región del país, te dicen, tengo miedo, yo podría contratar 1, 2, 3 trabajadores más y tengo miedo de hacerlo. Y esa no sentí que fue una deuda también de tu gobierno, claro, que no pudiste hacer una reforma laboral integral, sobre todo para las pymes. Claro que sí, 4 veces fuimos al Senado con la promesa de la CGT y al final nos dejaron en la parada. Primero a Jorgito Triaca, después a Mario Quintana, después a Dante Sica. Pero yo creo que esta vez que vamos a volver al gobierno con más poder político, vamos a tener diputados y senadores, tiene que estar en el primer día. La reforma laboral tiene que estar en el primer día. O sea, nadie que pueda generar empleo puede tener miedo de ampliarse por perder todo. Porque hoy lo que siente el que tiene la pyme es, yo me amplío, y ya a Matías, a José, a Martín los conozco, no me van a cagar. Ahora traigo 2, que los tipos me cagan, me hacen juicio laboral con jueces que fallan cualquier cosa en lo laboral, y yo me fundo, pierdo todo. Entonces, ¿qué hacen? No toman. O peor, el otro día escuchaba a una fábrica automotriz muy importante que me dice que la mitad de los proveedores que ellos tienen ya hoy tienen un gran porcentaje de gente negro. Porque dice, si igual me como el juicio. Y esas son pymes, porque los proveedores de las grandes empresas son las pymes. Exactamente. Entonces digo, entonces hablar de que hay que defender estas leyes laborales, cuando Martín, en los números, más de la mitad de los argentinos ya están en el mundo informal, entonces ¿qué estamos cuidando? ¿El corralito para unos pocos? No, además tenemos menos empleo privado asalariado formal del que teníamos hace 10 años. Totalmente, por la industria del juicio laboral, lo que hemos logrado. Y el doble despido, otra estafa a la gente que no tiene trabajo, porque vos cada vez que en el corralito donde los que trabajan, vos levantás paredes para que esa gente, bajo ninguna condición, pierda su trabajo, aunque hagan las cosas mal, aunque roben, lo que lográs es que esa pared, después los que están afuera no puedan entrar. Claro. Entonces vos tenés que tener una pared en la cual tengas que la gente pueda entrar al mundo laboral
todos los días, porque el mundo cambia y hay que tener una dinámica, ¿no? Y la Argentina perdió esa dinámica. Viste que la campaña anterior fue toda Apero Macri. Sí. Hasta que justamente apareció la remera y ahí medio que se acabó el argumento del Apero Macri. Ahora de alguna manera el Apero Macri como argumento está medio terminado. Pero el argumento que en todas las preguntas aparece, 25% de las preguntas que nos hicieron todos los que participaron de las preguntas que empezaron a sumarse ayer son ¿qué hiciste con la plata del Fondo Monetario? ¿Dónde está la plata del Fondo Monetario? Bueno, primero, ya bueno que bajemos al 25, o sea, la mentira va cayendo y la duda a un porcentaje pequeño. El 100% de la plata fue a pagar deuda que la Argentina ya tenía, o sea, nada se fugó, todo eso es una mentira espantosa. Y la verdad que la mejor muestra es que viste que en abril del 18 la deuda que teníamos es mayor que la que teníamos en diciembre del 19, o sea que después que entró el crédito del fondo, la deuda no aumentó. Entonces eso demuestra que el fondo, la ayuda de los países, pues son los otros países del mundo que nos quisieron ayudar, reemplazó deuda que teníamos con bonistas, con distintos entes financieros. ¿Por qué? Porque no nos querían refinanciar. ¿Por qué? Porque tenían miedo de volver al kirchnerismo. Entonces no querían refinanciar más deuda con Argentina por el miedo al cuco, que lamentablemente el cuco se dio. La pregunta que todo el mundo se hace, yo ya sé que vos abriste la puerta cuando le pusiste el primer tiempo al libro y es una pregunta que nunca contestás por sí o por no. Seguramente tampoco la vas a contestar hoy. No pierdas tiempo. Así otra. ¿Tenés alguna preferencia? Más allá de si vas a ser o no, no lo tenés definido, si vas a ser o no candidato. Yo ya he dicho que hoy tengo una sola tarea, que es seguir trabajando por la unidad, que es nuestro gran aporte a la esperanza de los argentinos, porque hoy hay lamentablemente muchos que ya abandonaron, se van todos los días. Ayer se fue Lombardi para afuera y me dijo que en el aeropuerto estaba destruido por 5 familias con los perros, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Se están yendo, ¿no? Claro. Entonces es terrible, de la cosa que hay que pararla, porque ahora viene la verdadera oportunidad de la Argentina. Para mí es la primera gran oportunidad que vamos a tener en nuestra historia, es el 23, porque hay una madurez de los argentinos que nunca existió antes. O sea, estos 2 años han sido como terminar de entender un montón de cosas que no se entendían y que no estaban listos tal vez entre el 15 y el 19 para entender. Está bien, pero no lo descartás. Si hubiera ciertas condiciones... Mi prioridad hoy es la unidad y el para qué. Está bien, pero en eso vos sos un buen aliado. Que hablemos para qué queremos volver al poder. Que no vayamos en una nebulosa, que nos desintoxiquemos también nosotros. Porque bueno, ahora te voy a preguntar está contaminada. Ahora te voy a preguntar eso. ¿Para qué? Porque yo quiero hacer más la conversación sobre lo que viene que sobre lo que pasó. Sí. Me gusta ese enfoque. Pero ciertamente va a haber una paso en Juntos por el Cambio. Sí, eso va a haber necesitamos probablemente varios candidatos. Hay inclusive... Va a haber 3, 4 candidatos. Por primera vez hay radicales competitivos. Sí, bueno, sí, ojalá. ¿Te gustaría si podría ser un presidente radical? Si demuestran capacidad de organizarse y liderar, ¿por qué no? Este es el desafío del radicalismo, ¿no? Está bien, sí. ¿Tenés alguna preferencia entre Horacio y Patricia? ¿Tenés alguna preferencia vos? Yo voy a ayudar a los dos. Estoy ayudando a los dos a que lleguen a constituir una propuesta de liderazgo que realmente invite, convoque a todos los argentinos a la gesta del cambio. Porque ahora tenemos que hacer un cambio mayúsculo, porque si la otra vez nos dejaron el ascensor en el 3er subsuelo, ahora lo van a dejar, no sé, vos sos economista, en el 10º subsuelo. Cuando los escucho a ustedes, las cosas que dicen que está generándose como esta bomba de pesos y tanta cosa. En algún momento circuló inclusive que podías hacer una fórmula cruzada con algún radical, se mencionó a Carolina Lozada, por ejemplo. No sé dónde salió eso. Pero lo escuchaste, ¿lo viste? No sé, lo leí, sí, me mandaron. Pero, otra gran aparición en la política argentina. Claro. Me gusta mucho la actitud de Carolina. Es como fresca, frontal, segura, me parece muy bien. El radicalismo ha hecho aportes importantes en esta campaña. Marco Ferrer me gusta también. Hacia adelante, una de las figuras... Loredo también, hay gente joven que ha aparecido, como también Nacho Torres, que para Chubut va a ser un salto de calidad enorme, como Rogelio en Entre Ríos. Hay liderazgos nuevos que están apareciendo importantes. Falta una figura, a mi juicio, en ese listado, que es hoy para mí el mejor legislador que tiene la Argentina, que es Alejandro Cacase. Sí, me hablaron de él, no lo conocí todavía. Realmente extraordinaria la capacitación que tiene, el nivel de los discursos, de las intervenciones, los proyectos que formula. ¿Desde cuándo es legislador? Y es legislador desde el 2019.
El 2019, ya lleva 2 años. Lo que pasa es que en la estructura que tenía el partido dentro de la Cámara lo tenía medio tapado y ahora tiene otro protagonismo en el bloque de Evolución Radical. Alejandro tiene una propuesta que yo se la he discutido en algún momento, pero quiero saber tu opinión, porque yo considero que tal vez no es lo mejor para la Argentina en este momento, después voy a justificar por qué. Él dice que hay que dolarizar a la Argentina para resolver el problema de la inflación y para que la Argentina empiece a crecer. ¿A vos te convence o no? Y es atarte mucho de manos y de pies, ¿no? En términos a lo que pase con Estados Unidos, ¿no? Es un poco lo que pasó en la convertibilidad. Claro. Yo siempre decía que en la convertibilidad justo fue el momento que más se apreció el dólar en el mundo y los argentinos era como que íbamos en el mismo avión que los americanos, pero del lado afuera. Entonces cuando más trepábamos con la gravedad nos íbamos desarmando y perdiendo competitividad y el miedo a la inflación nos llegó a no soltar o no flexibilizar el instrumento, que fue muy exitoso en ese momento. Está bien, pero otra crítica que también te hacen mucho a vos es, vos dijiste que la inflación era lo más fácil de bajar y finalmente una de las deudas es que te fuiste con un montón de inflación. Sí. Yo me arrepiento de haber dicho eso porque si no tenés el poder político para tener un presupuesto equilibrado, la inflación es muy difícil de bajarla. Vos creer que con política monetaria la Argentina, que carece de credibilidad, va a poder controlar la inflación, no, vos tenés que arrancar teniendo una situación fiscal sana. Si no tenés una situación fiscal sana, después de no sé cuántos default 8 default que tuvimos, 77 años de inflación, hiperinflaciones, no vamos a poder dar vuelta a la historia. Por eso el primer día, hoy, tiene que estar sobre la mesa baja de impuestos para que haya empleo, porque sin impuestos razonables no hay inversión, la reforma laboral que hablamos, y un presupuesto que con los impuestos que dejaste, tenés 100, gastás 100. Y agarrás el lapicito del Angelós rojo que quedó perdido por algún lugar, o el azul de quien quieras, o el violeta. O sea que justamente, y porque escuché en la parte de La Nación que hacías alguna referencia de las ideas de Alem versus las ideas de Alfonsín. Hay un discurso que recomiendo mucho, y seguramente vos lo has escuchado, pero si no te lo recomiendo también a vos, de Alfonsín en la apertura de sesión en el Congreso. En ese entonces se abrían en mayo, porque hasta la reforma de la Constitución era de mayo-noviembre. Apertura del Congreso, creo que fue el 1 o el 2 de mayo de 1988. Alfonsín venía evolucionando, lo había incorporado Terraño. Terraño tenía la idea de que el Estado había que hacerlo mucho más eficiente, de que había que empezar a privatizar un montón de empresas. Sí, fue el que primero intentó y el peronismo le jugó en contra. El discurso ese de Alfonsín del año 88 es un discurso que hoy pondría un poco colorado a algunos de los liberales que hay en Argentina. Mirá vos. Bueno, pero la gente no cambia por lo que le decís, sino por lo que descubre y hace, ¿no? Y la verdad que en ese momento se hizo muy poco para... Bueno, a Frondizi le pasó lo mismo. Tengo 3 cuadros en mi oficina, 4 en realidad, porque tengo uno de Alfonsín, pero uno de los que tengo es de Frondizi. Sí. Tengo uno de Alfonsín, por supuesto, tengo uno de Sarmiento, uno de Alberdi y uno de Frondizi, ¿no? Frondizi escribió Petróleo y Política, antes de ser presidente. Y después giró 180 grados. Y giró 180 grados. Impresionante. Entonces, el ejercicio de la política y ser efectivamente presidente hace que te hagas más pragmático, que te despojes un poco de los prejuicios ideológicos y que digas, bueno, a ver qué funciona. Sin duda. Porque lo único que tiene sentido es ayudar a que la gente tenga un mejor futuro y un mejor presente, por supuesto. Así que vos tenés que hacer lo que sea necesario, por supuesto, por ejemplo, en tu política exterior. Pero creo que realmente, hoy igual, volviendo un paso atrás, después vamos a otras cosas, lo que han vuelto son las ideas de Alem, ¿no? Entonces, yo creo que el radicalismo puede realmente ser protagonista si vuelve a ver quién fue el que constituyó este partido. Yo le digo las cosas que decía Alem. Bueno, vos sabés que es lo que dice la juventud hoy, es lo que dice la juventud, dame libertad, dame espacio. Mucha gente se sorprendió con eso que dijiste, sí. Pero yo cada tanto cuando estoy un poco confundido y quiero ordenar un poco mis ideas, leo el manifiesto de la Revolución del Parque. Y si vos te distraes un segundo mientras estás leyendo el manifiesto en los años, digamos, podría haber sido el manifiesto de Cambiemos del 2015. Totalmente. Porque tenía que ver esencialmente con recuperar el crédito externo, con terminar con la corrupción, con terminar con el envilecimiento de la moneda, con las instituciones de la República, con restaurar la República. O sea, ese es el discurso de Cambiemos del 2015. Y de hecho era, bueno, Alem era autonomista inicialmente, tenía una posición, y el radicalismo nace como un partido
liberal por reacción a los conservadores. En ese entonces y en general en el mundo, acá todo se distorsiona mucho, hay un partido liberal y un partido conservador. Totalmente. Y efectivamente el radicalismo nació como un partido liberal. Después fue contaminándose y sintiéndose menos y no hacía el mismo populismo que los justicialistas y se desvirtuó. Pero la verdad es que ellos eran Bueno, liberales. vos también te contaminaste, hiciste algo de populismo cuando estuviste en el gobierno, con tu criterio. Bueno. Todos. Es que cuando estás en el gobierno, finalmente tenés que, qué sé yo, muchos dicen que terminaste en el 2015, finalmente lograste terminar en el 2019, a pesar de que por ahí las condiciones no eran las mejores, porque no hubo la explosión que hubo en Chile, o no hubo la explosión que hubo en Brasil, o no hubo la explosión que hubo incluso en Bolivia, porque en cierto sentido los movimientos sociales te respondían, para decirlo de alguna manera, o lo tenías relativamente controlado. No lo creo. O sea, me parece que pusimos el cuerpo, salimos a la calle y la gente reaccionó y bancó y por eso, bueno, nos fuimos de pie con el 41%, ¿no? Creo que había convicción de cómo teníamos que hacer para llegar y creo que también otro eje de haber llegado es que llegamos con equilibrio fiscal. O sea, nosotros no estábamos descontrolados, al contrario, tuvimos una política monetaria impuesta por el fondo terriblemente dura que muchos dicen que nos hizo perder la elección. O sea, de hecho, priorizamos, yo siempre dije, mi prioridad es, ojalá podamos hacer toda la transformación que Argentina necesita, pero esta debilidad política va a ser difícil, pero la prioridad es que hay que terminar, porque si no esta historia nunca, es como, viste que cuando vuelve, como esa película que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, me parecía que eso era clave. Fíjate que la propuesta de Guzmán, del acuerdo con el fondo, en realidad, cuando vos mirabas las proyecciones que hacía, yo lo dije medio en broma un día, pero es cierto, era llegar al 2019 en el 2024. Totalmente. O sea, en materia fiscal era llegar en el 2024 los mismos números que habías dejado vos en el 2019. Sí, es lo que tenemos ahora por delante, según la propuesta tan insuficiente que aceptó el fondo. Te voy a hacer la pregunta de Tolosa Paz. ¿Por qué perdiste? Porque no supe explicarle a los argentinos con suficiente claridad que este rumbo era el correcto. Y mucha gente, la del medio, dudó, porque acá es cuestión de que hubiésemos logrado sostener 5, 8, 10% más de gente que hubiese creído, yo creo que muchos ahora se dan cuenta que nosotros ya estábamos, ¿no? Como dice ese informe de Caballo, que lo escribió 10 días antes de la PASO. Si Cambiemos gana la PASO, se consolida la baja de inflación, va a ser del 1,1 en agosto y menos del 1 en septiembre, y se va a acelerar el crecimiento y la Argentina salió definitivamente. Y claramente, como no estaba en el diagnóstico original que nos iba a costar tanto, la campaña Cambiemos, que ganamos por 1,8, era también negando la profundidad de la crisis, que era asintomática, querido Martínez. Lo peor, porque no hay manera de que alguien asuma algo si es asintomático, si no lo siente. Y creo que bueno, eso fue yo tenía que haber encontrado hasta el día de hoy, porque para mí, no sé, para vos en ese momento no hablábamos, pero para mí era clarísimo que volver atrás iba a traer este desastre. O sea, yo desesperaba. No hace ninguna autocrítica de las decisiones del 2018, del 2019. ¿No cambiarías algo de las decisiones que tomaste ahí? ¿O pensás que tu suerte estaba echada y que simplemente tenías que ser un mejor relator de lo que estaba pasando? No, podríamos, también de vuelta con el diario del lunes, que es más fácil opinar, tendríamos que haber puesto tal vez un tipo de cambio fijo cuando perdimos ya el financiamiento exterior en el 2018 y no quedar sujeto a los vaivenes que, por ejemplo, lo que nos terminó de dañar enormemente fueron los cuadernos, que políticamente fue un suceso, pero económicamente trajo una inestabilidad que saltó el dólar de 29.30 a 40 en ese momento. ¿Sabés qué teoría tengo yo que no escuché, no te la escuché a vos, no la leí en primer tiempo y no la escuché muchas veces? Yo creo que el inicio de tu derrota fue en enero del 2018 cuando se rompió la alianza política que tenías con Massa. Vos tenías un acuerdo político, habías empezado en 2013. Vos bajaste tus candidatos en 2013 en la elección de medio término, sí, para que Massa pudiera ganarle a Cristina. Para evitar una reforma constitucional. Exactamente. Y gobernaste, te lo llevaste a Massa a Davos, ni bien asumiste, sí, era la oposición responsable, sí, y de hecho Massa te garantizó gobernabilidad en los primeros 2 años porque te dio votos para aprobar un montón de leyes,
No. ¿La aprobaste? ¿No? No, eso ya no funcionó. En marzo del 16 metió la ley de antidespidos que tuve que vetar. Después metió la ley de Grabois, de los planes, como la llamaste vos, Grabois. El aumento del límite del impuesto a las ganancias, que desequilibraba el presupuesto de vuelta. Y después las 14 toneladas de piedra, ¿no? Donde él la coorganizó con Está bien, él ahí ya se da vuelta. Después te vota en contra lo de las tarifas. Digamos, la profundidad de la reforma que planteamos como Cambiemos y que estamos volviendo a plantear como Juntos por el Cambio, van a estar a favor los que verdaderamente crean en un país integrado al mundo, con libertades, con transparencia, con acceso a la información pública, sin feudos. Entonces, lamentablemente a hoy, pichetos ha habido muy pocos.